Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana les voy a mostrar cómo hacer este bloque que es muy sencillo, el cual llamo bloque molinillo de retazos porque parece un molinillo como lo ven, y lo que haremos será gastar retazos que tengamos en nuestro lugar de costura. Todos estos son sobros de otros proyectos. Así que vamos a tratar de gastarlos. Estos, aparte de que son bonitos, es la esencia del patchwork, aprovechar todos estos trocitos, pues nos sirven para no desperdiciar nada. Y nos da al final un efecto de colcha muy bonita porque utilizamos muchísimas telas en ella. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros retazos y buscar cuál será la medida que podríamos utilizar para cortarlos. En un promedio mis retazos casi todos miden 2,5 pulgadas, que son más o menos 6,5 centímetros. Entonces esa es la medida que voy a utilizar para cortar todas mis tiras. Entonces lo que hacemos es buscamos en todos nuestros cajones y cortamos tiras de 2,5 pulgadas. Una vez que tenemos todas las tiras cortadas, lo que haremos será ensamblarlas. ¿Ok? Vamos a hacer este bloque. Y para ello lo que hacemos será tomar una tira, la ponemos frente a frente, de esta manera, y cosemos con 1/4 de pulgada. Igual aquí, ponemos una tira, colocamos la otra de frente, cosiendo con 1/4 de pulgada. Una vez que tengo todas las piezas, lo que vamos a hacer será cortarlas y aplancharlas. Igual lo pueden hacer con tijeras si ustedes quieren. ¿Okay? Esto es una superficie de aplanchar de lana, la cual ayuda mucho a planchar las piezas de patchwork. Sobre todo porque al ser de lana la tela se adhiere y permite que no se deforme o que la pieza se mantenga en su lugar mientras la planchamos. Entonces abrimos las costuras de esta manera y tomamos la plancha y aplanchamos la costura. La plancha también, la mini plancha, la ventaja es que consume menos corriente, la podemos tener encendida ahí y estarla utilizando conforme la necesitamos. Les dejo los vínculos para ambos ítems en lo que es la tienda de Amazon en la descripción del video. Y también a través de la tienda de Amazon de los meninos pueden encontrar otros productos que siempre recomendamos acá. Ok. Entonces una vez que planchamos todas las piezas, lo que tenemos que hacer será recortarlas a alguna medida. Esto lo que estamos haciendo simplemente es abriendo la costura y asegurándonos que la pieza quede recta para poderla trabajar mejor. De esta manera. Muy bien. Entonces, ya cuando tenemos todas las piezas, lo que tenemos que hacer será medir. Dijimos que medían 2,5 pulgadas de ancho. Así que dos piezas juntas aproximadamente deberían de medir 4,5 pulgadas. Y si su costura del cuarto de costura es exacta, eso es lo que va a medir, 4,5 pulgadas. Si no saben cómo hacer un cuarto de costura exacto, un cuarto de pulgada para su costura exacto, vean aquí la guía de información. Ahí les muestro un video sobre cómo calibrar su máquina para coser con un cuarto de costura perfecto. Entonces, ya yo sé que mis piezas miden 4,5 de ancho. Si lo miden en centímetros, simplemente toman una regla, y en este caso les dije que las tiras eran de 6,5 centímetros, por tanto 2 tiras juntas miden 11,5 pulgadas.
Así que sus bloques los cortan a 11 pulgadas y media de ancho. Pueden hacer un cuadrito en papel de 11 y media por 11 y media y ahí lo dibujan y van recortando las piezas con un patrón. Sin embargo, si ya estamos en patchwork, les recomiendo conseguir reglas, conseguir herramientas. Es un hobby muy lindo y vale la pena pues tener lo necesario, por lo menos lo básico, para poderlo ejecutar con total libertad. Entonces, lo que hago es cortar mis piezas en cuadrados de 4 y media por 4 y media. Entonces, la medida de los cuadrados siempre va a ser igual a la medida que nos dé al coser las dos piezas. Entonces, yo voy a terminar de cortar estas piezas para explicarles cómo armamos el molino. Y aquí están mis 4 piezas cortadas, ¿ok? Lo que tienen que hacer es esto con todas las piezas que vayan a utilizar. Ahora lo que vamos a definir es una dirección de corte. Para hacer el bloque del molino es importantísimo que todas las piezas las cortemos en la misma dirección. Si las vamos a cortar de izquierda a derecha en vertical o de derecha a izquierda, sobre las diagonales, perdón, ¿ok? No es lo mismo cortarla en esta dirección que cortarla en esta. ¿Ok? No importa cuál sea la dirección que escojan, pero háganlo todas en la misma dirección. En mi caso, yo he venido trabajando con esta dirección así. Así que simplemente me ubico en una esquina y en la otra y paso mi cuchilla. ¿Ok? Entonces voy teniendo mitades en diagonal. Esto tenemos que estar recordando la dirección. Es importante tal vez dejarnos una pieza en una esquina para que conforme vamos cortando las demás, recordemos que tenemos que cortarla en esa misma dirección. Entonces así cortamos todas nuestras piezas. Y una vez que las tenemos, lo que haremos será echarlas en un cajoncito y revolverlas todas. Aquí porque hay 4, pues no es tan efectivo el efecto de revolver, pero cuando tenemos un montón, luego lo que hacemos es a ciegas, sacamos una y sacamos otra pieza. ¿Y cómo las vamos a coser? Ok, las vamos a coser de la siguiente manera. Primero, la colocamos de esta manera, ok. Que quede 2 piezas cosidas en esta vertical. Y aquí, que hay una pieza entera, se me va a unir a esas 2 piezas. ¿Lo ven? Y así es donde acá hago mi costura de 1/4 de pulgada. Okay. La idea es formar con las formas rectas una figura de molinillo, como lo ven aquí. Y la idea también, pues, es no repetir las piezas. ¿Lo ven? Por eso es que para hacer un bloque, como mínimo ocupo 4 cuadros diferentes, para que a la hora de unirlos se vean diferentes. Si lo hacemos con un montón de retazos, como hice yo aquí, con estos que ya tengo hechos, pues es muy fácil porque tenemos el puño de piezas y simplemente vamos escogiendo una tras otra para unirlas sin que haya mayor dificultad en que se nos repitan. Ya cuando nos quedan muy poquitas piezas es cuando empezamos a cuidar de que no se nos repitan. Entonces, lo que voy a hacer será unir estas 2 piezas acá en el centro y unir estas 2 piezas acá para luego hacer el bloque. Entonces, lo coloco pieza sobre pieza y coso sobre la que es la tira larga. ¿Ok? Esto también, vean que si le doy vuelta, obtengo la misma pieza. Entonces, podrían acomodarlas de 2 en 2 e ir a su máquina y coserlas una tras otra. Eso se llama coser en cadena. Aquí los tengo. Como lo ven, esto fue coser en cadena porque quedan vinculados, quedan amarrados. Voy metiendo uno tras otro y así pueden hacer
todos los scraps que tengan, todos los retazos que tengan. Simplemente luego cortamos el hilo que nos une y ya nos quedan separados. Ahora tomo la plancha nuevamente. Voy a tomar la pieza con el pedacito que está completo. Vean que hay un lado que la costura queda en un trozo dividido y el otro lado es una pieza completa. Voy a tomarla y la voy a abrir hacia ese lado, hacia el lado que está la pieza completa, para que la costura quede del lado menos abultado, por así decirlo. ¿Okay? Vean ahí donde tengo ya una mitad del bloque. Tomo la otra pieza. Sobre la pieza completa es que aplancho, abro y así. Ya luego lo que me queda es unir estas dos piezas de esta manera, con un cuarto de costura acá en mi máquina. Y muy importante es que el centro quede anidado. Ya les he explicado lo que es anidar las costuras. Si no, acá hay un video donde les explico cómo se anidan las costuras. Vean que aquí la costura de este lado va para acá y aquí la costura va para allá. Así que cuando las uno, ellas como que se enganchan, ¿lo ven? Se enganchan de esta manera. Entonces, a la hora de coser, me va a facilitar que el centro quede perfectamente alineado. Entonces, así hacemos todas nuestras piezas para formar estos triángulos y luego los triángulos los convertiremos en bloques cuadrados. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la máquina a terminar esta costura que nos hace falta. Y aquí tenemos el otro bloque ya. Aquí tengo ya las dos piezas cosidas. Vean que también las cosí una tras otra. Así pueden hacer con todas sus piezas. Incluso esto es algo que pueden tenerlo en un cajón o en un tarro, como vieron que yo tenía. Y poco a poco ir cosiendo. Un día que no quieran pensar mucho y simplemente coser. Esto es una excelente manera. Vean cómo abro la costura. La tomo de esta manera. Vean que aquí la costura va para acá y aquí va para allá. Entonces lo que quiero es como hacer un círculo. Esta costura, por tanto, debe ir hacia abajo y esta costura hacia arriba. Pero vean que aquí tiende a abrirse. Entonces, muchas veces con solo hacer presión, esta costura se abre. Y no tengan miedo, con solo que abran la costura, los hilitos que se ven ahí, ya es suficiente para que puedan tirar un margen de costura a un lado y el otro al otro, generando en el centro un efecto de molinillo también. Vean acá cómo se ve este pequeño molinito acá por haber tirado las costuras todas en la misma dirección, y esto nos reduce muchísimo el bulto o el volumen que hay ahí de costuras a la hora de acolchar o coser. Y vean qué linda también queda la punta, todo calza a la perfección por haber anidado las costuras. Ok, ahora simplemente aplanchamos una última vez por encima. Y pues como son retazos de diferentes tipos de tela, diferentes materiales, puede que se comporten diferente a la hora de coser. Por tanto, lo que tenemos que hacer será recortarlas a un tamaño estándar. Para esto tomamos una regla cuadrada. En mi caso simplemente reviso varias piezas y trato de ver cuál es el tamaño máximo que podría sacar de esas piezas. En mi caso veo que 5 pulgadas y media es el tamaño que podría sacarle a estas piezas sin perder mucho. Si todas sus piezas son parecidas,
pues no van a necesitar mucho recorte. Siempre tratamos de recortarlas al tamaño de la pieza más pequeña que nos salió. Giramos y colocamos la regla en otra posición, lo alineamos con 5 pulgadas y media. Cortamos los excedentes. Limpiamos siempre nuestra superficie y vean cómo queda ya el bloque una vez terminado y ya cuadrado a 5 pulgadas y media. Cuando tengan un montón de estos bloques, y esto es algo en lo que he venido trabajando hace algunos meses, realmente no le había puesto mucho empeño, lo tenía en un cajón y poco a poco iba cosiendo. Así que bueno, vean que de pronto me di cuenta que se me acabaron las piezas para coser y ya había terminado todas estas piezas. Aquí tengo 36 piezas, por tanto lo que se me ocurre es que voy a hacer una colcha en esta forma, como lo ven acá, de 6 bloques por 6 bloques, y lo que haré será ponerle unas tiras en medio para que me separen los diferentes bloques. Y va a ser muy bonito porque este efecto de patchwork se lo da casualmente la esencia de este tipo de trabajos. Le añadiría, bordes y luego un borde más grande para hacer una colcha de más o menos 43 por 43 pulgadas. Es una colcha de bebé que puede servirles con diferentes retazos de proyectos. La colcha se las enseño en otro momento. Por el momento sería todo en este tutorial. Practiquen hacer estos bloques en su casa y vean en la computadora que les voy a mostrar a continuación. Este programa se llama Electric Quilt. Electric Quilt 8 es la última versión. Este es el programa que yo utilizo para diseñar mis colchas. Me permite previsualizar más o menos el tamaño, el diseño, jugar con diferentes opciones antes de siquiera tocar la tela. Los que lo quieren, les dejo el vínculo al sitio de Electric Quilt, que no tiene nada que ver conmigo, pero por si les interesa, es una inversión a los que se dedican a esto del patchwork. La primera opción que tengo para esta colcha, y es como la pienso hacer, es de esta manera. Sin embargo, quería mostrarles otro diseño que tengo por acá, en el cual no tenemos un sashing, que son estas líneas divisorias. Y otra cosa que quiero mostrarles es el diseño de lo que es el bloque. ¿Por qué? Porque el bloque, que es este, si ustedes ven los bloques que hicimos, todos son diferentes. Son hechos a base de scraps, por tanto, no coinciden unos con otros. Si ustedes hacen, por ejemplo, este diseño en el que todas las telas se repiten en cada bloque, o sea, no utilizando retazos, sino ya comprando telas específicas de 8 colores distintos, vean el efecto que pueden dar. Y esto cambia completamente. Esto es lo lindo del quilting, que con una pequeña modificación de telas o de acomodo podemos variar muchísimo el efecto que tenemos. Aquí hay algunas opciones. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es rotando los bloques y vean qué bonitas las combinaciones que nos salen si utilizáramos las mismas telas. ¿Ven los molinos secundarios que se forman? Otra opción que podríamos utilizar es colocarle lo que se llama el cornerstones o piedras esquineras, que son estas. Ya eso nos cambia el diseño. Y lo otro que podemos hacer es ver la colcha sin el sashing, ¿verdad? Sino verla así. De esta manera. Vean que aquí no tiene las cintas divisorias, sino nada más los bordes. Y usando 8 colores nada más, vean todos los efectos que podemos lograr. ¿Ok? Esto es simplemente usando 8 colores. Y vean cómo podemos variarlo. ¿Lo ven? Todas las posibilidades. Esto es simplemente girando y ubicando los bloques en maneras distintas, que ya una vez que los tenemos cortados,
podemos jugar. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta técnica de molinillos con retazos. Por favor, si les gustó la técnica, denle manita arriba, suscríbanse al canal y sobre todo compartan en sus redes sociales. Hasta la próxima.